Hola, bienvenido a Tiempo de Bendición. Este es el tiempo que el Señor nos ha concedido para compartir una palabra de vida, de fe y de esperanza. En un tiempo, en una generación donde no abunda la fe, no abunda la esperanza, pero sí muchas veces abunda el temor, la culpa, la condenación. Mucha gente paralizada, mucha gente gastando el tiempo, gastando su vida y no pudiendo encontrar un propósito, no pudiendo encontrar una realización, no pudiendo encontrar un sentido para la vida. Y no estamos hablando de cosas livianas, de cosas que no tienen importancia, sino que estamos hablando acerca de tener una vida con libertad, una vida libre ¿de qué? De culpa, libre de condenación, libre, ¿sí?, de traumas, de temores. Y usted dirá, pero pastor, ¿es posible eso? ¿Quién no tiene ese tipo de cosas? ¿Quién no está viviendo con esas cosas? Sí, hay mucha gente, pero también hay muchos que al creerle al Señor y tomar el consejo de la palabra y ponerlo en práctica, viven, sí, enfrentando problemas, dificultades, crisis, muchas cosas, pero sin temor y sin culpa. Entonces, estamos hablando en este día de cómo vivir sin culpa. Y tiene que ver con una decisión personal, una decisión que tiene que ver con el conocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios. Por tanto, es tan importante que prestemos atención por unos minutos para poder recibir una instrucción sobrenatural para tener victoria en el plano natural a donde vivimos todos. Tratamos de hacer las cosas, superar las cosas, solucionar las cosas de la mejor manera posible y con buena intención, muchas cosas, pero lo que vemos es que no hay el resultado esperado. Es decir, que por un momento, por un tiempo, por una temporada quizás, está teniendo una victoria sobre esas cosas que nos abruman, esas cosas que paralizan. Pero el Señor no nos dice que Él nos va a bendecir por un poquito de tiempo, por una temporada, y después otra vez el problema, y después y nuestra vida es un sube y baja. No. En Cristo es un tiempo de caminar hacia arriba, de caminar hacia luz, de caminar hacia la victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Claro, usted por ahí dirá, pero bueno, usted pastor que conoce hace tantos años. No, esto es para todos. Si hay alguien que en este día comienza a decirle a Jesús que sea el Señor de su vida, de su corazón, y lo recibe como Señor y Salvador, desde aquí, desde ese momento, comienza a tener una vida diferente. Mire, la Biblia tiene muchos ejemplos para que nosotros tomemos esa enseñanza, esa instrucción y ponerla en práctica. La palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque trata con nuestro espíritu, trata con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Y por más que pasen años, generaciones, razas y distintas cosas en el mundo, en el planeta, por años, por siglos, todo ser humano sigue teniendo espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, le animo en este día a dejar de probar con los que no saben cómo tratar el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Y a dónde está esa enseñanza? En la palabra de Dios. Por lo tanto, en este día vamos a compartir algo de la palabra de Dios para que podamos tener una vida plena, una vida de victoria, una vida de libertad. Un profeta llamado Isaías, él está contando que muere el rey que estaba en ese momento y parece ser que lo afectó bastante la muerte del rey. Es como que muchas veces estaba teniendo favor o él también ayudando. Bueno, muere el rey. ¿Y ahora qué pasó?
y Dios le abre el entendimiento espiritual, los ojos espirituales, y se muestra el Señor. Y Isaías dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, la presencia del Dios Todopoderoso, la santidad de Dios, es una experiencia que no se puede explicar con palabras. Aquí Isaías lo que sí explica cómo se sintió él al ver la santidad de Dios, al ver luz, al ver vida. No es muy común en una visión así, pero sí es muy fácil, ¿sí?, poder tener una experiencia sobrenatural. No estamos hablando de misticismo, de espiritualidad, ni nada de eso, sino que necesitamos tener herramientas, como dije hace un momento, lo sobrenatural para tener victoria en lo natural. Y dice que él vio que los ángeles estaban alrededor y decían: santo, 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 Dios de toda la gloria, Dios está en toda la tierra, su gloria está sobre toda la tierra. Entonces él baja sus ojos hacia él mismo y dice: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Así que el contexto de donde vivía no lo ayudaba para bien en ninguna manera. Entonces él ve la santidad de Dios y ve su condición y se reconoce pecador. Escuche bien esto, por favor, y si lo puede anotar por allí para meditarlo en un rato. Escuche. El que no reconoce la santidad de Dios nunca va a reconocer su pecado. Como dijo pastor, otra vez. El que no reconoce la santidad de Dios, la luz, la vida, no podrá reconocer su pecado. Porque ¿con quién se va a comparar? Con otro pecador. Bueno, este hizo tal otra y yo hice esto, pero aquel otro hizo peor que yo. Y eso no te va a ayudar ni te va a justificar. Pero cuando usted y yo podemos reconocer la santidad de Dios que viene, escuche, viene acompañada de misericordia y de perdón, es allí a donde nos reconocemos pecadores. No hay forma de reconocernos pecadores sin antes ver la santidad de Dios. La santidad de Dios es sinónimo de luz que da lugar a la vida. Pero el pecado es sinónimo de oscuridad que da a luz muerte. La santidad de Dios, luz es vida, el pecado es oscuridad y muerte. Entonces, este hombre Isaías, al reconocerse pecador, Dios envía a un ángel para que tome un carbón del altar, toque sus labios y les dice: bueno, esto que salió del altar de Dios, fuego de Dios, fuego poderoso, fuego que purifica, dice, tocó tus labios. Y a continuación le dice: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! ¿Cuánta gente recibe perdón de pecados y sigue con la mochila de la culpa, de la condenación? Y el contexto, la sociedad, la gente está más dispuesta muchas veces a traer culpa y condenación. ¿Sabe para qué? No todas las veces, pero muchas veces para esconder su propio pecado. Al que le entre el saco, que se lo ponga. Entonces, al no reconocer la santidad de Dios, no nos vamos a reconocer pecadores. Pero Dios no quiere que nos quedemos en esa condición, en esa situación, y lamentándonos, culpándonos, trayendo condenación, lo cual trae pobreza, miseria, escasez, escucha bien, enfermedades, maldiciones. ¡Wow! Porque todo eso es lo que acarrea el pecado y muchas otras cosas más que nos afectan. Pero la salida está en reconocer a Dios
como Señor y Salvador de nuestra vida. La sangre de Cristo derramada en la cruz es para remisión de todo pecado, no de algunos, de todo pecado. Él pagó por nuestro pecado. Él pagó nuestra deuda que era impagable y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buena noticia vigente, es noticia de cumplimiento presente y continuo, y la recibe todo aquel que cree. Vuelvo una vez más a recordarle, el que no reconoce la santidad de Dios no podrá reconocer su pecado. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas que tenemos que creer para ponerlas en práctica. ¿Por qué creer? Porque nadie hace lo que no cree. Estaba Jesús allí por un pueblo, por una aldea y otra, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bueno, y viene gente que aparentemente sabía de la palabra de Dios, eran religiosos. Tenga cuidado con los religiosos. Tenga cuidado. Y dice, volvió al templo y enseñaba en el templo en ese momento, y un grupo de hombres vienen trayendo a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y la pusieron delante de Jesús y le dijeron, Maestro, la palabra, la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres hasta que mueran. ¿A vos qué te parece? Confrontan a Jesús. ¡Wow! Traen una mujer, la mujer, de acuerdo a la ley de ese momento, tenía que morir apedreada. Pasa imaginándoselo la situación. La traen, ¿cómo fue que la encontraron en el adulterio? Bueno, también, pregúntese. Y esto hacían para tentarlo a Jesús, para poder acusarlo. Pero Jesús no les presta mucha atención, pero insisten en preguntarles. Entonces Jesús los enfrenta, ¿sabe qué? Con misericordia. Los enfrenta con misericordia, porque la misericordia no es para que usted sea más bueno que Dios. La misericordia es primero para vivirla y luego para ministrarla. Se para Jesús y les dice, bueno, tienen razón, pero el que esté de ustedes sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas veces escuchó esta historia? Muchas veces, ¿no? Bueno, el que esté sin pecado, empiece con las piedras. Y dice la Biblia que ellos mismos, acusados por su conciencia, no acusados por Jesús, acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el menor, fueron soltando las piedras y se fueron. No quedó nadie. Es decir, que todos eran pecadores. Pero hay una gran diferencia. Se encontraron con la santidad de Dios, Jesús, y tiraron las piedras al piso, pero no se arrepintieron. ¡Wow! ¿Cuánta gente hay con piedras en la mano, no? Que viene con acusación, que viene a querer imponer esto, aquello y lo otro. ¿Cuánta gente está dispuesta a condenar, a juzgar? Bueno, por allí le ha pasado. O por allí, estábamos en el grupo que tenía piedra. Bueno, sea de una manera o de la otra, hay salida. Jesús ve a la mujer y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, imagínese, dice, no, Señor, ninguno. Nadie me condenó. Y Jesús le dijo, bueno, yo tampoco te condeno. Y les da un consejo de vida. Y le dice, andate y no lo hagas más. O sea, que no está condescendiendo con el pecado. No le dijo Jesús, bueno, ¿qué va a hacer? Todo el mundo lo hace, uno más, una mancha más al tigre. No. Sino que le dijo, bueno, yo tampoco te condeno, ¿no? Y él tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero le dijo, yo tampoco te condeno. Y le dice, andate y no lo hagas más. ¿Está usted en una condición así?
Pero vuelvo a decirlo de hace unos minutos. Hasta que no nos encontramos con la santidad de Dios, no reconocemos nuestro pecado. Claro que sí que podemos reconocer el pecado en uno, aquel, el otro. Es facilísimo eso, ¿sí? Pero eso no nos va a justificar, ni mucho menos juzgar ni condenar a nadie. Porque la Biblia dice algo muy poderoso que usted y yo tenemos que saber. Dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Al encontrarnos con el Señor, Él sabe todas las cosas. ¿Y qué le parece? ¿Qué quiere usted? ¿Juicio o misericordia? Yo quiero misericordia. ¿Por qué quiero misericordia? Porque reconozco que somos pecadores. ¿Por qué? Porque al ver la santidad de Dios, al ver su amor, su bondad y su misericordia, que le dice, te amo como pecador, pero aborrezco el pecado. Esto es tan puntual que usted y yo podamos tener ese discernimiento. Muchas veces nos dicen, bueno, pero Dios ama a todos. Claro que ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único amado a Cristo. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue aborreciendo el pecado. O sea, que si hay alguien que se reconoce pecador, bueno, es el momento para recibir perdón. Es el momento para tener un nuevo comienzo. Imagínense la vida de aquella mujer. Iba derechito a la muerte. Derecho a la muerte. Ya había un montón de gente con piedras en las manos y sin misericordia en el corazón. Usted dice como yo, igual que ahora. Sí, igual que ahora. La gente que no se hace cargo de sus pecados te los va a querer endosar a vos. O a aquel, al otro, a Pedro, a Juan, al que le pinte. Hasta que se encuentre con la santidad de Dios, que tiene una característica que no tiene ningún ser humano: misericordia. Por lo tanto, ¿quién va a hacer misericordia? Todo aquel que recibe misericordia. Por lo tanto, imaginémonos que estamos en ese momento, o estamos en el grupo de los que tienen piedras en la mano o misericordia. Escuche, no podemos tener piedra y misericordia. O piedra o misericordia. ¿De qué lado está? Y Dios te dice, el que no haga misericordia va a ser juzgado sin misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Es un tiempo de tener misericordia. Para que se entienda bien, no estamos aplaudiendo el pecado ni aprobamos el pecado. ¿En quién? Primero nosotros. No lo aprobamos. Porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y lo que Él dice que es pecado, sigue siendo pecado, aunque las generaciones, el tiempo, la costumbre, alguna tradición o algo que se quiera imponer, está queriendo minimizar. El pecado sigue siendo pecado. Y el pecado sigue dando como resultado muerte. Por lo tanto, es importante que usted y yo vivamos en libertad. ¿Cómo vivir sin culpa? Bueno, la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, al pecado, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero escuche bien, esto no es automático. La Biblia dice todo eso, sí, pero hay que estar en Cristo y vivir en la ley del Espíritu de vida, para no caer en la ley del pecado y de la muerte. Es así, no hay un término medio. O está con la ley del Espíritu de vida, o está con la ley del pecado y de la muerte. Pero Dios no quiere que usted y yo estemos en esa situación, sino que Él nos está dando oportunidad.
Una vez más, le recuerdo, el que no reconoce la santidad de Dios, que tiene como una característica muy fuerte la misericordia, nunca va a reconocerse pecador, porque se va a comparar con otro pecador. Bueno, miente, pero este miente más, roba, pero este roba más, esto solamente tiene un destino eterno que se llama infierno. Pero si usted y yo en este día recibimos el perdón de pecados y nos reconocemos pecadores y no decimos, bueno, ¿qué va a hacer? Es la vida, yo soy así. No, yo también era así, pero ahora ya no soy así. Y estamos en proceso de cambio, de crecimiento y de tener una vivencia, un testimonio, para que cualquier otro ser humano diga, si este lo puede hacer, vos también lo podés hacer. Por eso Jesús, todo lo que hizo como hombre, lo hizo para que usted y yo creamos que también lo podemos hacer. Él fue a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Por lo tanto, esa sangre derramada sigue teniendo poder y está vigente hoy para perdonarnos todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado en la medida que nos reconocemos pecadores y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Te animo en este día allí para que dejes la culpa y la condenación y no te paralicen nunca más y puedas vivir sin culpa, sin condenación. No quiere decir que no haya gente con piedras en la mano. Bueno, oramos por esos para que la gracia y el favor de Dios los toque como nos tocó una vez a nosotros. Yo era de piedra en la mano y de culpar y de todo, como cualquier pecadorazo. Como cualquiera, sí. Como vos también, si no has sido transformado por el poder, por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Así. Es decir, que no podemos mirar sobre el hombro a nadie, sino que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y decirle, gracias Señor, porque un día me mostraste mi pecado, pero no para condenarme, sino para decirme, ahora está delante tuyo la oportunidad de ser libre de todo pecado, de culpa y de condenación. Hay una ley, el espíritu de vida. El reino de Dios es un sistema legal que tiene leyes y dice que los que viven conforme a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Está delante tuyo en este día, te dije al principio de la charla que es un momento para prestar atención y cambiar. Nadie te va a cambiar si vos no querés. Nadie va a tomar una decisión de vida si vos no querés. Está delante nuestro la vida, la muerte, la bendición, la maldición, el perdón y la condenación. También están todos delante nuestro. ¿En qué grupo nos vamos a poner? ¿En el que tiene piedras en la mano o misericordia en el corazón? Yo quiero que el Señor, al presentarme delante de Él, use de misericordia. Yo me reconozco que el pecado necesita castigo. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero Dios me prometió vida y vida abundante dejando de pecar. Esto le dijo a la mujer, dijo, mirá, ninguno te pudo condenar. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado. Yo tampoco te condeno. Ahora eso sí, andate y no lo hagas más. El Espíritu Santo te está diciendo en este día, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes si estás de acuerdo a la palabra de Dios o si no estás? Vos lo sabes. El ser humano tiene un conocimiento natural de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cuál es el problema? Muchas veces no lo reconocemos. Este es el día de recibir perdón, gracia, favor y misericordia. Así que te animo en este día, allí donde estás, decirle, Señor, te pido perdón por todo pecado y reconozco ahora que la sangre de Cristo derramada en la cruz me redime de todo pecado. Ahora pido perdón, Señor, por todo pecado. Y aún te ruego, Señor, que me libres de aquellos pecados que me son ocultos. Me apropio del beneficio de la sangre de Cristo derramada para remisión de todo pecado. Y el acta de los decretos que me era contraria, ahora ha quedado
blanca. Ha quedado sin culpa y sin condenación. Ayúdame, Espíritu Santo, a caminar en justicia, en verdad y sin pecar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Así que te bendigo en este día, rogando que esta palabra siga trabajando poderosamente para salvación en tu vida, en tu casa y en tu familia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.